La palabra de Dios dice en el libro de Juan 17, versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este versículo es bastante profundo. Solo con la primera oración. La gloria que me diste, está Jesús hablando. Jesús le dice al Padre, Jesús le dice a Dios, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Conclusión, nosotros tenemos la misma gloria que Dios le entregó a Jesús, su Hijo, porque Él la traspasó a nosotros. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. No habría que hacer un análisis minucioso para saber que el cristiano converso porta en sí la presencia de Dios. Eso es algo que está concluido en nosotros. Sabemos que es así. Sabemos que el creyente porta en sí la presencia de Dios. El análisis no tiene que ser complejo. Pudiera ser tan simple como que con mi arrepentimiento, cuando yo me arrepentí, el Señor, a través de la justificación por la fe en Cristo Jesús, puso en mí el Espíritu Santo. Y siendo el Espíritu Santo parte esencial de la Trinidad, es también en esencia el mismo Dios. Por lo tanto, al arrepentirme y ser justificado por la fe, Jesucristo ha dejado en mí un consolador que ejemplifica la misma presencia de Dios en nosotros. No sé si eso necesita mayor explicación. Creo que eso está bastante claro y es esencial para la vida del cristiano. Ahora bien, esto nos lleva a nosotros a una pregunta. ¿Por qué, si nosotros tenemos en nosotros mismos la presencia santa de Dios, por qué existen entre nosotros cristianos con una vida espiritual mediocre y otros cristianos con una vida honrosa y piadosa de devoción delante de Dios? Esa sería una gran pregunta. ¿Por qué, si todos tenemos el Espíritu Santo, hay hermanos creyentes que llevan una vida mediocre si tienen al Espíritu Santo? ¿Y por qué otros, sin embargo, por la misma presencia del Espíritu Santo, entonces tienen una vida de devoción y una vida de santidad que pone en ejemplo la palabra de Dios? Pues bien, en primer lugar tendríamos que irnos a los propósitos del Padre, para poder entender esa ambigüedad entre dos personas cuyas vidas están cargadas del Espíritu Santo, pero en una hay abundancia de agua y en otro hay sequedad. Tendríamos que irnos a los propósitos del Padre. Nuestro Padre Celestial tiene propósito específico con cada seguidor, con cada discípulo. Eso no es una novedad para ningún creyente. O sea, no es nuevo o no debería ser nuevo para ti saber que Dios tiene propósito para la vida de cada uno de sus discípulos. Por eso, para mí, para Sandy Valdés en lo personal, la profecía más insignificante es cuando un profeta neocontemporáneo se para delante de una multitud y dice: Dios tiene grandes planes para tu vida. No es porque Él lo diga, es porque Jesucristo lo prometió. O sea, no hay que decirle a ningún creyente como una profecía futura: Dios tiene planes grandes para tu vida. Rosa no. Rosa sabe que cuando se convirtió y vino a los pies de Cristo es porque Dios tiene grandes planes para su vida. Eso no es una profecía. Eso es una promesa cumplida. Porque pudiéramos ahora evaluar el concepto de grandes planes. Tendríamos que evaluar entonces el concepto de cuáles son esos grandes planes, por lo cual algunos creyentes creen o creemos que para unos hay grandes planes y para otros no hay grandes planes. O algunos se quejan diciendo: pero Señor, tú dices que tienes grandes planes para tus hijos, pero yo veo que a Rosa le va muy bien y a mí no me va tan bien. Bueno, porque el concepto, esas dos palabras, grandes planes, pudiéramos verla desde el concepto terrenal, pero también tendríamos que analizarla desde el concepto espiritual y celestial. Lo que es grande para nosotros, Dios no lo ve a sí mismo. Y lo que es planes, lo que son planes para Dios, no necesariamente son los mismos planes que nosotros tenemos concebidos en nuestra cabeza. Por eso, terrenalmente hablando, la gente puede hablar de éxito. Éxito porque me hago un buen profesional. Éxito porque he sido bendecido con las finanzas, con las inversiones. Éxito porque Dios me ha hecho famoso. Éxito porque tengo grandes propiedades, o porque la gente me conoce, o porque hice un gran descubrimiento y ahora me han apodado el descubridor de. Y la gente puede medir el éxito desde esa perspectiva, pero esa perspectiva es una perspectiva terrenal. Ahora, ¿cuál es la perspectiva celestial?
de éxito. Pudiéramos poner varios ejemplos en la cual Dios plasmó el éxito desde la perspectiva celestial en algunos hombres que vivieron para Él. Pudiéramos hablar, por ejemplo, del apóstol Pablo, que en un momento tuvo grandes posesiones y en otro momento estaba desposeído. En un momento tuvo grandes posesiones, él mismo lo confesó, y en otro momento estaba desposeído. Y en esa situación, después de haber vivido ambas situaciones, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y le dice ese versículo famoso que está en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué decía Pablo? Bueno, que yo puedo estar en abundancia y estar en sequedad. Que yo puedo tener mucho y puedo no tener nada, mas sin embargo yo me siento exitoso porque he alcanzado la gloria de Dios. Fue en ese momento que se dijo ese versículo. A veces nosotros creemos que el versículo de Filipenses 4:13, Pablo lo dice como habiendo vencido a algún gigante o a algún guerrero, como todo lo puedo en Cristo y nadie me maja. No, se trataba de que Pablo había vivido ambas experiencias. Y ninguna de las experiencias, ni la pobreza ni la angustia, lo hicieron dudar de su Señor. Diciendo como que, ay, estoy abandonado por el Señor. No, nunca pensó en un abandono a pesar de estar en angustia. Pero también estando en abundancia, la abundancia no lo dejó de Dios, como pasa con algunas personas. Que la misma abundancia no le dedican tiempo a Dios porque tengo tanto dinero, tanta abundancia y tanto bienestar que yo creo que yo no necesito ir a la iglesia a arrodillarme y a decirle, Señor, ayúdame porque ya yo estoy bien. Y sorpresivamente, mis hermanos, los testimonios que nosotros vemos de las personas que son más adineradas del mundo siempre terminan con la misma frase. Podríamos también analizar el éxito de Esteban, el mártir. Esteban, que tuvo una carrera ministerial muy corta y que logró el clímax en tan breve tiempo, clímax cuyos ministros longevos quizás no han podido lograr, él lo logró en poco tiempo. Y si nosotros analizamos el éxito de Esteban desde el punto de vista terrenal, pudiéramos decir que fue un fracasado. En medio de una multitud que le apedreaba, apenas Esteban empezaba a predicar, y empezando a predicar, ese mismo día lo apedrearon y murió. Desde un punto de vista terrenal, pudiéramos decir, wow, troncharon el ministerio de Esteban. Le troncharon el ministerio. Ese muchacho se veía prometedor y le troncharon el ministerio. Para muchos quizá en el lenguaje urbano pudiera ser un wannabe. O sea, alguien que quiso ser y nunca fue, uno que quería llegar, que lo intentó pero no lo logró, humanamente hablando. Ahora, cuando nosotros vemos que Esteban, en medio de una multitud que le apedreaba, y quiero que hagamos relación con tu angustia, piensa en las veces que te han apedreado, no literalmente, pero piensa las veces que tú has sentido que has sido apedreado, con enfermedad, con deficiencia económica, con un dolor, con angustia, con problemas, con quejas, todas esas veces que te han apedreado. ¿Cuál es tu pensar? En el momento más angustiado de tu vida, ¿cuál ha sido tu pensar? Pidiendo ayuda tal vez, y es normal, es la naturaleza del ser humano. Ayúdenme, miren cómo estoy, Señor, ¿te has olvidado de mí? Algunos hombres de Jesucristo lo dijeron, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Mas nosotros tenemos que medir el éxito de Esteban con respecto a su concepción propia. Mientras a él lo apedreaban, en su momento de mayor angustia, Esteban estaba ahí arrodillado y decía, desde aquí yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Yo no sé en qué tú piensas cuando llega tu mayor adversidad. Hay gente que ve al diablo y de hecho te lo dicen, cuando hay un problema, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. O sea que cuando tienen un problema, quien llegue es el diablo. Esteban lo que estaba viendo era el cielo abierto, en medio de su mayor angustia. Esa es una muestra de que él tuvo éxito. Vivió con la gloria de Dios y se proyectó con respecto a lo que Dios estaba haciendo en su vida. Él veía los cielos abiertos y a Jesucristo a la diestra, a la derecha del Padre, mientras estaba siendo lastimado por hombres en esta tierra. ¿Cuál era la condición externa de Esteban? ¿Cuál era la condición palpable, la que nosotros podíamos ver de Esteban? Un aparente fracaso. Aparentemente un fracaso. Aparentemente había perdido la oportunidad de vivir y de ejercer su ministerio. Pero por dentro, ¿qué pasaba con Esteban?
por dentro Esteban sentía que lo había logrado. Porque dicen los versos anteriores a cuando él veía los cielos abiertos, dice en el versículo 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. En tu mayor adversidad debes estar lleno del Espíritu Santo. Si algo humanamente trágico pasa en ese momento, aunque el mundo crea que no tuviste éxito, tuviste éxito. Esteban tuvo éxito desde la perspectiva celestial, porque él llegó. El propósito de la vida de Esteban, ¿cuál era? Vivir para Cristo. Oiga lo que estamos hablando esta mañana, estamos hablando de propósito, porque estamos hablando de que el cristiano o el discípulo debe portar la gloria de Dios. Es cumplir tu propósito. A ti te dicen, Bonelli, quédate ahí hasta que esa cantina se llene de agua. Si esa cantina se llenó de agua, tú cumpliste tu propósito. Ahora, Bonelli, si fue un tinaco, no te puedes ir hasta que el tinaco no se llene. Tarda más tiempo. Ahora, cuando el tinaco se llene, cumpliste tu propósito. Entonces, a veces depende del envase que Dios nos da a cada uno de nosotros para llenar. Uno de nosotros tenemos un gran envase, otros tienen un pequeño envase. No te fijes en el envase del otro, preocúpate por llenar el tuyo. Si el tuyo es pequeño y lo llenaste, cumpliste, tuviste éxito delante de Dios. Ahora, los que por estar pendientes del envase de otro dejan que el de él se desparrame o no atienden al de él y no está cayendo agua adentro y está cayendo fuera, entonces eso le llega a la muerte y no cumplieron. Y están como las vírgenes desprovistas que van después corriendo, ay, queremos aceite, que no tenemos la lámpara. No, era en su tiempo. Las 10 vírgenes se acostaron a dormir. Ahora habían 5 que se acostaron a dormir porque ya habían hecho su tarea. ¿Cómo está tu tarea para tú poder determinar si al final tuviste éxito? Hay personas que la puso Dios por su llamado a llenar su envase, pero se han enredado en las cosas de este mundo buscando el éxito de este mundo. Y logran el éxito de este mundo. Pero cuando se le está acabando la vida, quieren ir corriendo a atender al envase y ya no hay tiempo. Ese, aunque el mundo los aplaudió y dijo que tuvo éxito, para Dios no tuvo éxito. Porque no cumplió lo que Dios le pidió que hiciera. Éxito. Porque hay diferentes carreras. Hay carreras de 100 metros. Y al que corre una carrera de 100 metros, no lo podemos evaluar por una carrera de 400. Él corrió 100 metros. Si llegó primero a la de 100 metros, él ganó. No le podemos decir ahora, no, ahora son 400, no, porque hay carreras de 100 metros, y hay carreras de 400, y hay maratones que tienen 42 kilómetros, por lo menos. Entonces, son diferentes. Cada quien tiene que cumplir con lo que fue llamado. Usted es un atleta de carrera de 100 metros, usted va a correr 100 metros. Y ahí es que usted tiene que ganar, porque cada quien tiene su medida. Y si usted corrió 100 metros y llegó primero, usted ganó. Eso es éxito. Y ya lo dijo Gonzalo Castillo, el penco, una vez. Si usted iba para Bonao y usted llegó a Bonao, usted tuvo éxito. Entonces, el cristiano, teniendo la presencia de Dios en sí mismo, es rediseñado. Oiga esto, mi hermano. Es rediseñado en términos espirituales, porque antes iba rumbo a la perdición, bañado y sumergido en sus delitos y pecados. Pero en ese rediseño ahora va rumbo a la salvación por la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es el cambio, esa es la diferencia entre el cristiano cuando tiene a su Espíritu Santo y está convencido de que la presencia de Dios está en él. Pero en ese rediseño de ruta y de propósito, antes tú vivías por otros propósitos. Ahora en el rediseño tienes que pensar que tu mentalidad ha de cambiar, como dice Romanos. Tiene que cambiar de mente, tiene que cambiar de parecer y no conformarte a los preceptos de este mundo, sino que cambiando de parecer, ahora tus metas y tus propósitos son distintos, pero no son antojadizos. Antes en el pecado tú vivías según tus antojos y tú podías ponerte la meta que tú querías. Ahora en el camino del Señor no son las metas que tú quieres. Es decir, Señor, ¿cuáles son los propósitos para los cuales tú me quieres tener? Pero en ese proceso de rediseño, algunos cristianos conversos que poseen en sí mismo el Espíritu Santo, porque recuerden lo que estamos hablando sobre aquellos que aún teniendo el Espíritu Santo están secos. En ese grupo de redimidos hay cristianos que ignoran los propósitos. Y hay cristianos que se resisten a los propósitos.
Y hay cristianos que se desvían de los propósitos. 3 grupos: cristianos que ignoran, cristianos que se resisten y cristianos que se desvían. En primer lugar, los que ignoran los propósitos son porque vienen a Cristo, pero no son discipulados. El domingo pasado el pastor Dionisio hablaba sobre la importancia del discipulado. Vea por qué. Porque ese hermano puede estar sobre tus hombros. Porque tú nunca sacaste tiempo para discipular o para enseñar o para guiar. Y no te estoy hablando solo de un programa de discipulado, no. Es que el mismo Pablo lo decía: las mayorcitas de la iglesia traten de orientar a las más jovencitas y los adultos a los más jovencitos. Los nuevos en la fe, déjense guiar por los mayores en la fe. Porque tiene que haber una disposición entre eso que conocemos el evangelio. Entonces hay personas que hoy en día están en los caminos del Señor, pero ignoran los propósitos, porque nunca nadie se ha sentado con ellos a decirle: hermano, mire, estos son los rudimentos de la fe. Y usted tiene que vivir así, así. No, ellos son cristianos, pero desconocen que hay un propósito divino en su vida. Y hay otros que se resisten. Y esos que se resisten, el problema es la dejadez. El problema de ellos es que le da flojera. O sea, ellos saben que hay propósitos que ellos tienen que buscar. Ellos saben que hay propósitos por los que tienen que vivir, pero caramba, no tengo tiempo para eso, no, como que no me siento en ánimo, estoy cansado, puedo hacerlo en otro momento, puede ser otro día, no sé si lo podría hacer ahora. Pongan otra persona, que yo no soy muy bueno en eso. Hay una dejadez por los propósitos. Y saben que los propósitos están ahí, pero no están viviendo por sus propósitos. Y los terceros son los que se desvían. Son aquellos que saben cuál es su llamado, lo reconocen ya, pero deciden tomar otro camino, medalaganariamente. Por lo que vamos a encontrar estos 3 grupos de creyentes con el Espíritu Santo, pero secos por dentro. Toda esta explicación viene para responder a la pregunta que hicimos al principio: ¿por qué podemos encontrar cristianos conversos con una vida espiritualmente mediocre? Bueno, porque algunos ignoran, otros se resisten y otros se desvían. Pues, por esas 3 razones, pueden haber cristianos conversos dentro de la iglesia que no estén viviendo por los propósitos y que estén desconociendo o estén rechazando o ignorando que ellos son discípulos y que deben estar llenos de la gloria de Dios, y que de hecho lo están. Lo que tienen que explotar esa gloria que Dios, según leímos al principio, el mismo Jesús dijo: esta gloria que tú me diste, yo se la he dejado a ellos. La misma gloria que el Padre depositó en el Hijo, nos la ha dejado a nosotros. Yo no sé si usted cree que eso tiene poder y peso o responsabilidad sobre sus hombros, que usted lleve en sí mismo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes representan lo opuesto a esos 3 ejemplos que vimos? Bueno, los cristianos que son discipulados, que indagan sobre sus propósitos en la tierra, que ya de hecho saben que lo tienen, lo único que tienen que decir: ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? Ellos saben que lo hay, lo que tienen que encontrarlo, pero con la seguridad de que lo hay. Y luego, cuando los encuentran, se dedican a vivir por ellos. Se dedican a vivir por esos propósitos. Dicen: olvido todo lo otro, olvido todo mi deseo carnal de buscar cosas y empiezo a vivir por los propósitos de Dios. Y tú sabes que Dios es tan bueno que cuando tú vives por sus propósitos, Él te ayuda a realizar tus sueños también. Se lo dije hace un par de domingos atrás. El Señor Jesús se presentó al mar y le dijo a los discípulos, que eran unos pescadores: dejen el mar por mí. Ellos lo dejaron por Jesús, pero Jesús se lo llevó un ratico y después lo trajo para el mar otra vez. La mayoría de esos milagros se dieron en el mar con esos pescadores. O sea, no les quitó su gusto, no les quitó su deseo, solo quería saber si ellos estaban dispuestos. Lo mismo que pasó con Abraham. Ustedes saben que Abraham, bueno, este es el 5º domingo y tampoco la voy a hacer esa historia. Llevo 5 domingos sin hacerla. Y no la voy a hacer hoy tampoco para que la lean. Pero ustedes saben lo que pasó con Abraham en el monte. Los cristianos que son discipulados y viven por esos propósitos son los que entonces son conscientes de que son portadores de la gloria de Dios y se comportan conforme a los preceptos del Padre. Viven por la misma presencia de Dios, experimentan lo que Dios quiere hacer en ellos y son ejemplo a los demás, de que los demás desean estar con esas personas. ¿No le ha pasado así? ¿No le ha pasado que hay personas con las que a usted le gusta pasar tiempo porque sienten en ellos una tranquilidad y una paz? Porque sienten en ellos la presencia de Dios.
El pastor Andy Stanley, que escribió el libro Deep and Wide, amplio y profundo, habla de lo que son 5 catalizadores de la fe. Y dentro de esos 5 catalizadores de la fe, él habla de lo que son las amistades o las relaciones providenciales. ¿Y qué son relaciones providenciales? Bueno, una relación providencial son esas personas con las que tú te encuentras y cuando tú hablas con ellos, tú dices, wow, yo tenía que verte hoy porque lo que tú me has dicho ha cambiado mi pensamiento. Yo siento que esa persona tiene a Dios porque la forma en que me habló como si fuera Dios mismo. Cuando yo hablo con esta persona, yo siento paz. Yo necesito hablar con fulano. Cuando yo tengo un problema, yo pienso en fulano y voy donde fulano y digo, aconséjame. Porque fulano me hace sentir la presencia de Dios, la paz de Dios. Ese es un nombre de Dios. Esas son las relaciones providenciales que habla el pastor Andy. Gente que cuando tú hablas con ellos, tú dices, no, pero esto es Dios. Este hombre es un hombre de Dios. Yo siento la presencia de Dios cuando hablo contigo, cuando tú opinas, cuando tú haces un aporte, yo siento como que Dios hablando. Esas personas que se convierten en relaciones providenciales son porque son discípulos conscientes de que ellos portan la gloria de Dios. Y nosotros deberíamos ser así. Miren cómo Andy Stanley lo describe, y cito parte de su libro. Hay 2 cosas que hacen que una relación sea providencial. Cuando escuchamos que Dios nos habla a través de alguien y cuando vemos a Dios en alguien. Cuando alguna de estas 2 cosas sucede, nuestra fe se ensancha. ¿Acaso no es cierto que cuando vemos la fidelidad de Dios en la vida de otra persona, no es más fácil confiar en que si será fiel en la de ellos, también será fiel en la nuestra? Ese es el poder de una relación providencial. Cierro la cita. Esa es una evidencia de que esa persona está siendo usada por Dios. Que esa persona porta en sí la presencia de Dios. Es un portador de su gloria. Y déjame decirte, hermano, que este mensaje lleva el propósito de hacerte entender que si tú eres un cristiano converso, también tú eres o debes ser un portador de la gloria de Dios. Ahora, lo que queremos a través de estas palabras es convencerte de la importancia y el peso que tiene la palabra y el poder de Dios en tu vida. Porque a veces la tenemos ahí y no la conocemos o no lo sabemos. No lo sabemos. Una vez un amigo mío compró, un redoblante en la pulga. Y un día se lo mostró a alguien. Y ese alguien al que él se lo mostró se puso la mano en la cabeza. Muchacho, eso es un redoblante de colección, de que si yo dónde, no sé cuánto, y eso vale un dineral. Él tal vez lo tenía arrumbado en su casa porque no lo sabía. A veces nosotros estamos portando la gloria de Dios y tenemos eso ahí por un rincón. Y cuando llegan los problemas, nos achicopalamos. Pero debemos pensar, no te achicopales, tú tienes la gloria de Dios. Tú eres un portador de su gloria, no hay que buscarlo, más allá, está en ti. Ahora tienes que aprender de la palabra para saber cómo se usa la obra de Dios, cómo se usa la gloria de Dios en tu vida. Ese es el manual del usuario, tal vez tú la tienes ahí, pero no la sabes usar. Y no te estoy diciendo con eso que la gloria de Dios te va a dar superpoderes, no. Te va a aprender a ver la gloria y la presencia de Él aun cuando te estén apedreando. Y si lo logras, tuviste éxito, aunque mueras en el proceso. Pero a veces tenemos eso como una prenda de vestir. A veces tenemos la gloria de Dios y la presencia de Dios. A veces hasta voluntariamente, como si fuera una prenda de vestir. Como que yo digo, hoy me la pongo y mañana no me la pongo. Hoy me la quiero poner porque voy para el culto, pero mañana no me la quiero poner porque voy a estar por ahí haciendo algunas cositas que yo creo que a Dios no le van a agradar mucho. Y no es bueno que yo ande con la gloria de Él. Y para que no digan nada, era como la muchachita que se salían del colegio a hacer desorden y decía, me voy a quitar el uniforme para que no digan que yo soy de tal colegio. Pero como quiera hacían el desorden. El problema no era el uniforme, el pecado no está en el uniforme, el pecado está en la muchachita. Entonces, lo mismo pasa a veces con los creyentes, que creemos que a veces nos podemos quitar la gloria de Dios. O la presencia de nosotros en nuestra vida. O sea, yo soy un cristiano converso. ¿Qué pasó cuando yo me convertí, cuando yo me arrepentí? Yo fui sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí. Y después que el Espíritu Santo está en mí y conmigo, ya yo no me lo puedo quitar de arriba. Yo no puedo decir, Espíritu Santo, espérame ahí. ¿Pero para dónde tú vas? No, espérame ahí, que voy. No. No hay forma de sacarte el Espíritu Santo ahora por tu propia fuerza. No es una ropa, no es una prenda de vestir. La presencia de Dios en nosotros no es así. Él está con nosotros y está en nosotros. Y usted que ha comprado ropa nueva o calzado nuevo, usted sabe que cuando usted tiene una ropa nueva o un calzado y usted tiene que hacer algún trabajo sucio, fregar, lavar el auto o limpiar la casa, usted se quita su ropa nueva. ¿Usted sabe por qué? Usted se pone una ropita vieja, porque la ropita vieja no le da pena ensuciarla. Dice, no, una ropa, unos trapitos que yo tengo ahí para poder limpiar. Y luego que usted termina de limpiar, entonces usted vuelve y se baña y se pone la ropita nueva. ¿Para qué?
para no ensuciarla. El propósito es no contaminar esa ropa nueva porque usted entiende que costó, que valió y tiene un valor. Pero con el Espíritu Santo no nos lo podemos quitar. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano tiene que pasar por algún lugar donde es pantanoso, o hay sucio, o te puedes contaminar? ¿Qué usted hace? Y póngase en su lugar ahora, pongámoslo en su lugar. Cuando usted tiene la ropa nueva y tiene que hacer, lavar el auto o fregar los tratos y no tiene el delantal, con la ropa misma que tiene que salir, ¿cómo usted lo hace? Con sumo cuidado. ¿Para qué? Para no ensuciar la ropa nueva, para no manchar la ropa nueva. Imagine que usted tuviera que venir para la iglesia y ya usted con la ropa puesta se dé cuenta que tiene que cambiar la goma del carro porque se ponchó anoche. Y usted dice, no me da tiempo a quitarme esta ropa, entrar, buscar otra ropa, venir, quitar la rueda, volver, quitarme la ropa y ponerme la nueva. No, usted tiene que hacerlo con la ropa que viene para la iglesia. Entonces usted lo hace con sumo cuidado, porque usted tiene temor de ensuciar esta ropa, porque con esa ropa usted viene para la iglesia. Porque si usted se ensucia o se embarra y usted viene todo manchado aquí, inmediatamente usted entre por esa puerta, tiene que empezar a dar explicaciones. Pero Rosy, ¿qué fue? O usted vino sin planchar, pero Rosa fue un burro. Imagínese, mi hermano, que en la parte espiritual sea así y que se haga evidente, tal como la ropa. Imagínese que el Espíritu Santo fuera como mi pantalón y que yo llegara por ahí y todo el mundo puede ver mi pantalón. Imagínese que usted llega con todo lo que usted hizo esta semana, que se metió en asuntos contaminados, y el pastor tuviera la visión espiritual y cuando usted entra por esa puerta le dijera, pero Pirón, y ese espíritu tan arrugado que usted trae a la iglesia hoy, ¿qué le pasa? Si se pudiera ver el Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo está la gloria de Dios? ¿Qué haces tú cuando estás consciente que la gloria de Dios, la presencia de Dios está en ti y tienes que caminar por lugares peligrosos? ¿Te metes porque a ti no te importa que el Espíritu Santo se manche en tu vida? ¿O crees que en algún momento dejaste el Espíritu Santo y te metiste en el lodazal? El Espíritu Santo estaba ahí contigo. Entonces vienes el domingo. Ay, pastor, lávame, Señor. Porque estamos contaminados. Porque no nos percatamos de que el Espíritu Santo estaba con nosotros durante todos esos días. Y nos metimos en las profundidades del lodazal. Y no cuidamos eso. Pero cuando se trata de un jean nuevo o una camisa nueva, usted no la quiere ni sudar. ¿Qué vale más? ¿La ropa o el Espíritu Santo o la presencia de Dios que está en su vida? Si así pasara con lo espiritual, que se pudiera ver lo ajada o lo sucia que está la presencia de Dios en su vida, entonces seríamos más cuidadosos. Pero gracias a Dios no se ve y algunos podemos engañar al hombre, mas nunca engañar a Dios. Por eso me gusta la forma en que el apóstol Pablo se lo dice a los efesios. En Efesios capítulo 2, verso 20 y 22 le dice lo siguiente el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Edificados, y preste atención a este versículo, mi hermano, que tiene mucho que sacarle. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí dice que nosotros somos una edificación con un propósito. O sea, arquitectónicamente concebidos para un fin. Que con el pecado, ese fin y ese propósito se vio deteriorado, pero con la redención, porque estamos hablando de cristianos conversos, con la redención ha sido restaurado ese propósito y ese fin con el cual fue construido ese edificio. Y ese edificio fuimos nosotros y somos nosotros. Somos una edificación creada con un propósito, maestro. Y ahí tendría yo que hacer cierto intrusismo, porque no es mi área, pero hacer un intrusismo en la carrera de arquitectura y de ingeniería, para hablar sobre las edificaciones. Porque las edificaciones hoy en día
y siempre ha sido así arquitectónicamente hablando, han tenido y han transmitido un metamensaje. Los edificios, mis hermanos, no son pura casualidad o idea arquitectónica de alguien iluso, no. Tienen un metamensaje que debe ser bien percibido por las personas que lo ven desde el primer momento en que lo miran. Por eso, cuando el arquitecto se acerca a ti y te dice, ¿qué usted quiere que yo le construya? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Y usted le dice, bueno, esto y esto y esto. El qué y el para qué va a influir en la estructura arquitectónica de ese edificio. El qué y el para qué. ¿Para qué usted quiere construir esa casa o ese edificio? ¿Qué usted va a tener ahí? ¿Qué usted va a hacer ahí? Y el qué es lo que usted va a hacer ahí. Tiene mucha influencia. Porque no es lo mismo construir un edificio para una entidad bancaria que construir un edificio para un museo o construir un edificio para un restaurante. Los edificios de los bancos son construidos con ventanas de cristal fuerte, con puertas pesadas y con columnas cuadradas. Fíjese en todos los bancos del país, sobre todo en Santo Domingo, que son hechos desde el principio como banco. Columnas gordas, cuadradas, ventanas estrechas y de cristal fuerte, puertas pesadas, y de hecho hasta la puerta de la bóveda la ponen que usted la vea, y cuando el tipo abre esa puerta de la bóveda dice, wow, ahí que está mi dinero. Eso es arquitectónicamente preparado, porque neurológicamente está demostrado que influye en la confianza del individuo. Dice, ahí es que yo guardo mi dinero, porque usted siente que su dinero ahí está seguro. Ese edificio fue preparado arquitectónicamente para que la gente tenga confianza de que ahí puede guardar su dinero. Ahora, cuando usted ve una construcción de un museo, desde afuera usted ve las gárgolas talladas y columnas talladas que son creadas precisamente para que la gente desde que entre, desde que llegue, tenga el deseo de observar y diga, oh, wow, ¿y cómo tallaron esas gárgolas y esas columnas? Usted todavía no ha visto el primer cuadro ni el primer arte del museo. Usted está apenas afuera en la puerta, pero desde afuera están preparando tu cerebro arquitectónicamente para que tú digas, aquí yo vengo a observar. Pero lo mismo pasa con los lugares que son de comida. Los restaurantes tienen formas arquitectónicas, entradas grandes, colores llamativos. ¿Usted creía que era casualidad? No es casualidad. Los colores de los centros de comida y de comida rápida no son casualidad. Neurológicamente comprobado, color rojo y amarillo abren el apetito. Por eso usted ve McDonald's rojo y amarillo, Burger King rojo y amarillo, Kentucky Fried Chicken rojo y amarillo, Pollo Rey rojo, Pollo Victorina rojo, Chick-fil-A rojo, Pizza Hut el sombrero rojo, Domino's Pizza los dominos rojos. Arquitectónicamente nos están preparando para que usted le dé hambre. Y de que usted ve un Domino's Pizza o usted ve un Burger King, wow, tengo hambre. Fueron diseñados desde el principio para un propósito. Obviamente, aquí en nuestro país no siempre es así. Porque aquí en nuestro país, a veces la gente pone tienda donde sea, o se inventa un banco donde no va un banco, o alquila una casa cualquiera y pone un restaurante. No es hecho desde el principio. Aquí además se pone una tienda donde quiera. O sea, que yo salgo a San Juan y me he dado cuenta, sin hacer censo, que aquí en San Juan hay más maniquí que gente. Si empiezan a repartir maniquí, aquí pasaría 2 maniquí por persona. Y más con la creatividad de los dominicanos, que el dominicano es tan creativo, que hay una doña que saca una mesita, pone 2 tenis Converse y le pone el letrero, el palacio de los tenis. Oye, 2 tenis que ya tiene ahí, ese es el palacio de los tenis. Una doña saca un alambre, lo amarra de la pared, guinda 2 jeans, el mundo del jeans. Porque somos creativos y a veces no construimos ni tenemos los bienes para construir las cosas desde el principio para lo que son. Pero la arquitectura nos dice que si eso va a ser un banco, tiene que tener columnas fuertes. Porque desde el principio la gente tiene que tener confianza en eso. Entonces ahora es que nosotros vemos que cuando Pablo le habla a la iglesia de Éfeso le dice, ustedes, nosotros, somos un edificio que desde el principio fuimos diseñados para un propósito. Desde el principio el Señor nos diseñó con un concepto arquitectónico. Este cuerpo fue creado con una forma y con una funcionalidad exacta. ¿Para qué?
para que more en nosotros el Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Por casualidad? No, porque desde el principio fue creado para contener en sí mismo la gloria del Padre a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces es contradictorio cuando nosotros vemos una tienda en un lugar como que no es para tienda. Choca a la vista. O cuando vemos un banco en una casa que dice, concho, yo no quisiera poner mi dinero ahí porque tú se ve como... Pero nosotros somos edificados con un propósito desde el principio. Y el propósito por el cual fuimos edificados, este cuerpo, es para que dentro de nosotros habite el Espíritu Santo. El versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Juntamente edificados. Fuimos hechos desde el principio para portar la gloria de Dios. Pero a veces nos olvidamos que somos portadores de su presencia y vivimos una vida que no guarda congruencia entre lo que somos y cómo deberíamos comportarnos, tanto en público como en privado. Pero por eso se hace necesario que tratemos de vivir una vida condescendiente y conscientes de quién es quien habita en nosotros. Y pensar que donde quiera que vamos, va con nosotros y en nosotros. Y si a algún lado tenemos que ir sin Él, no es posible. Pero si fuera posible, mejor decir, no vamos. Como cantaban los jóvenes al principio, la discusión entre Jehová y Moisés, cuando le digo, yo voy a sacar a este pueblo de aquí. Y él le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versos 13 al 15, dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, le dice Moisés a Jehová, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Oye lo que dice Moisés, yo quiero conocerte, yo quiero saber cuáles son tus propósitos conmigo. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, le prometí a Jehová, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y hay gente que dice, Señor, por favor, no vaya conmigo ahora que voy a hacer unas cositas. Y Moisés le decía, si no es contigo, yo no voy. La garantía de mantenernos en los propósitos divinos es que la presencia de Dios esté donde nosotros estemos. Guarde esa frase en su corazón. La garantía de que nos mantengamos en los propósitos divinos es que la presencia de Dios esté donde estamos. Porque si la presencia de Dios no está, humanamente tenemos la tendencia a desviarnos de los propósitos y de los caminos santos. Pero a veces somos nosotros mismos que, contrario a Moisés, queremos darnos una escapadita. Eso no es lo que define a un discípulo. Huir de la presencia de Dios solo hace el viaje más largo, pero con el mismo destino. Guarde esta otra frase en su corazón. Huir de la presencia de Dios solo hace el viaje más largo, pero con el mismo destino. Si no entendemos esa frase, tenemos que leer la historia de Jonás. Jonás ve a Nínive. No, voy para Tarsis. Jonás, finalmente, Tarsis, Jope, ballena, Nínive. ¿Qué hizo él? El viaje más largo. Y el destino, el mismo, Nínive. No huya más de la presencia de Dios. Su presencia quiere posar en ti. Su presencia solo te traduce en bendición. Otra frase que deben guardar. Aunque parezca absurdo y aparezca contradictorio en cuanto a la sociedad, la presencia de Dios en nosotros solo nos augura bendición. Entonces deseemos la presencia de Dios. Anhelemos la presencia de Dios, porque solo nos trae bendición. Pero tienes que conocer a tu Dios. Tienes que saber discernir dónde Él está y cómo Él obra y cómo Él actúa, para que sabiendo esto, entonces puedas honrarlo. Porque es una relación íntima. Yo tengo que conocer a mi esposa para saber lo que a ella le gusta. Yo no puedo ponerle un café si a ella no le gusta el café. Yo no puedo hacerle un chocolate si a ella no le gusta el chocolate. Y que mira, mi amor, para agradarte te hice una champola. A mí no me gusta la guanábana. Entonces no fue para agradarte, no la conozco. Estoy gastando mi fuerza en algo que ella no va a disfrutar, en lo cual ella no se va a deleitar. Yo tengo que conocer a mi esposa y saber qué es lo que le gusta, para cuando yo haga algo para ella, ella se sienta agradada con lo que yo he hecho. Tenemos que conocer a nuestro Dios y saber cuáles son los requerimientos y los propósitos para los cuales Él nos creó, para cuando vivamos por esos propósitos, Él se sienta agradado con lo que estamos haciendo.
Pero no es que nosotros hacemos para Dios lo que nos dé la gana. Eso es para Dios. Si tú quieres, cógelo. Si no, no es así. Hay que hacer lo que a Él le gusta para que Él se sienta agradado. Fuimos creados para gloria de su nombre. Yo tengo que hacer cosas que le den gloria a su nombre. Fuimos creados para portar su presencia. Yo porto su presencia. Yo vivo como una persona digna de tener la presencia de Dios en mí. Porque a fin de cuentas, todo será para bendición. Fuimos creados para que Él more en nosotros. Somos un edificio hecho específicamente para que habite en nosotros la presencia de Dios. Deja Él su presencia en nosotros y nos hace un camino de bendición para nosotros y para otros. Por eso te digo en esta mañana, deja que la presencia de Dios habite pacientemente y tranquilamente en tu ser. Permite que la presencia de Dios vaya a tu casa. Hermano, hermana, permitámonos ser discípulos de Cristo. Y un discípulo de Cristo es un portador de la gloria y de la presencia de Dios. Permite que la presencia de Dios entre en tu casa, se mueva en tu casa, domine tu casa. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto representaba la presencia de Dios, la gloria misma del Altísimo. El arca, y creo que tenemos una imagen por ahí que podemos compartir sobre el arca del pacto, porque muchas veces hablamos del arca y la gente se pregunta, ¿qué era el arca en realidad? Bueno, el arca era como un cofre que tenía unas medidas específicas dadas por el mismo Dios, dictadas por Dios desde el cielo. Eso va a ser con estas medidas, y va a tener estas básculas, y va a tener estos palos, y va a tener estas cajas. Así iba a ser. Y eso representaba la presencia de Dios para los judíos en el Antiguo Testamento. Era un cofre con un interior, y en su interior tenía un plato de oro con porciones del maná que ellos habían comido en el desierto. Y ese maná, mis hermanos, por miles de años nunca se dañó. Dentro del arca del pacto estuvo tapada, nadie se atrevía a taparlo, pero nunca se dañó, nunca hirió, nunca se pudrió ni nada. También en el arca del pacto estaba la vara de Aarón, aquella vara que en aquella historia fue reverdecida para mostrar la presencia de Dios. Y también estaba la tabla de la ley. Eso había dentro del arca del pacto. Y eso era sagrado. ¿Sabe por qué eso era sagrado? Porque eso representaba la presencia de Dios. Eso representaba la gloria de Dios. Y los judíos le tenían respeto, porque cuando iban creciendo le decían, mira mi hijo, ese es el arca del pacto. Esa es la presencia, esa es la gloria de Dios. Y los niños crecían respetando eso. Es lo mismo que deberíamos hacer hoy. Enseñar a nuestros hijos a respetar la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y a que ellos empiecen a entender que son edificios que se están formando para contener la gloria de Dios en sí mismos. Y esa arca del pacto por mucho tiempo fue robada y fue llevada a otro lado y pagaban sus consecuencias. Los filisteos se la robaron en un momento, y cuando los filisteos se la robaron, empezaron a tener tumores en el pueblo, tumores que les salían por la piel, y los filisteos se asustaron y buscaron los sátrapas y le dijeron, señores, no hemos robado esta arca ahora y no sabemos qué hacer porque nuestra gente se está enfermando y muriendo, ¿qué hacemos? Ah, no, es que es el arca que representa el arca del pacto de los judíos. Ni nosotros mismos nos metemos con eso. Agarren 4 bueyes, formen una carreta y devuélvanle eso a los judíos, que ustedes no van a poder contener porque ustedes no están preparados para eso. Y los filisteos prepararon su carreta y estaban tan asustados que hasta pusieron ofrenda en la carreta, regalito para los judíos. Y mandaron la carreta sola porque ni siquiera se atrevían a llegarla, asustando la vaca, para que cojan por ahí camino a Jerusalén. Y allá fueron a dar la vaca a tierra de los judíos. Y un hombre llamado Abinadab se llevó el arca para su casa. Y sabiendo, era un judío, y sabiendo él el poder que esto tenía, decidió dejarla trancada en su casa. Y prepararon a uno de sus hijos para que por lo menos limpiara y cuidara. Tuvieron que ordenarlo, tuvieron que consagrarlo primero para que pudiera acercarse a esa arca. ¿Y ustedes saben qué pasó con Abinadab? Que el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Hermanos, 20 años estuvo en la casa de Abinadab la presencia, la gloria de Dios. ¿Y ustedes saben qué pasó en la casa de Abinadab? Nada bueno. Él sabía que esa era la gloria de Dios. Él sabía que esa era la presencia de Dios.
pero él no sabía qué hacer con eso. Él no conocía al Dios del arca, él solo conocía el arca. Él no sabía cómo se agradaba al Dios del arca. Él no sabía cómo manejar esa presencia en su casa. Y por 20 años estuvo trancada. Y nada bueno pasó. ¿Por qué digo nada bueno? Porque al contrario, uno de los hijos de él se murió por ponerle la mano. Y después la tuvieron que sacar de la casa de Abinadab. ¿Y sabe dónde fue a parar? A casa de Obed-Edom. Y en casa de Obed-Edom, un siervo de Dios, dice la palabra de Dios, que solo fueron 3 meses para que la gloria de Dios se manifestara. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Segunda de Samuel 6, 11 y 12. El arca de Jehová, que pasó 20 años donde Abinadab y no pasó nada bueno, con solo 3 meses en la casa de Obed-Edom, pasó que en 3 meses lo bendijo a él y a toda su familia. Ahora tiene sentido la pregunta: ¿por qué hay personas que aún siendo cristianos conversos tienen la gloria de Dios pero viven secos? Sin embargo, otros reciben la gloria de Dios y se convierten en bendición para su vida. El problema no está en el arca, el problema no está en la presencia de Dios, el problema no está en la gloria de Dios, el problema está en el corazón del siervo, que no conoce a su Dios, que no investiga sobre su Dios, que no sabe qué le agrada a su Dios. Así que no es solamente estar lleno de la presencia de Dios, es saber qué vamos a hacer con esta presencia. ¿Qué vamos a hacer con esta gloria? ¿Qué vamos a hacer con esta gloria? A algunos la gloria le coge con brincar y saltar. A otros le coge con correr. ¿Qué tenemos que hacer con la gloria de Dios? Nosotros. Jesús le dijo: la gloria que me diste, yo les he dado. Hoy nosotros somos portadores de la gloria de Dios, designada por el mismo Señor Jesucristo. No nos dio algo parecido, no nos hizo un simulacro, no nos dio una pequeña porción de lo que él había recibido, sino que le dijo al Padre: la gloria que me diste. Y piense en el poder y la consagración del Señor Jesucristo, sin pecado concebido. Piense en la consagración del Hijo de Dios. Esa misma gloria nos fue dada a nosotros, por petición del Hijo y por decisión del Padre. ¿Estás consciente de lo que Dios ha depositado en ti? ¿Ha venido eso en ti a ser para bien o para mal? ¿20 años o 3 meses? ¿Qué tiempo tenemos que esperar para que la gloria de Dios se vea en ti? ¿Honra lo que Dios ha depositado en ti? ¿Vives con el cuidado para no manchar las vestiduras del Espíritu Santo con la que Dios te ha vestido? ¿Qué modelas? ¿Cuál es la gloria de Dios que modelas? ¿Cuál es tu outfit espiritual para los que saben de moda? ¿Cuál es tu expresión de la gloria de Dios en ti? Y la gloria de Dios no es necesariamente para hacer milagros y señales, porque en los milagros y señales se vulnera mucho la santidad del hombre, porque el hombre empieza a ganarse la gloria. Y yo se lo digo al Señor: Señor, no me dejes hacer milagros, porque pierdo tal vez la sinceridad de decir que eso es por la gloria de Dios y empiezo a tomarme la gloria para mí. Y empiezo a tomarme la gloria para mí. Y ese es el peligro de que hombres de hoy quieran tomar solamente la gloria de Dios para hacer cosas extraordinarias y que la gente diga: wow, Sandy, mira lo que hiciste. Y entonces ahí mismo deja de ser la gloria de Dios y empieza a ser mi gloria. Y mi gloria es pecaminosa. Yo recuerdo muchos años atrás, apenas comenzaba yo mi ministerio, estaba predicando en una iglesia en el sector de San Tomé. Y una señora me conoció y me dijo: ay, Sandy, yo lo conozco. Y acabando de predicar me dijo: mire, yo quiero que usted ore por esta niña. Esta niña tiene un dolor en el vientre. Y yo digo: ¿dónde está la niña? Cuando me la buscó, la niña estaba sentada doblada, llorando. Una niña como de algunos 11 años.
Yo dije, vamos a orar. Yo acababa de predicar, yo estaba en el aura espiritual. Yo, vamos a orar. Le puse la mano en la frente a la niña y oré con ella. Y la niña lloraba muy fuerte, grito, ¡ah! Y yo decía, wow, tiene que ser un dolor muy fuerte. Pero yo decía, Señor, por favor, sana a esta niña. Sánala, en tu nombre, sánala. Sánala, Señor. Y yo oré con fe, con toda la fe posible. Y tocando su cabeza, sentí cuando la niña dejó de llorar. Y dije, wow, Dios, has hecho el milagro. Dije amén, abrí los ojos y le dije, mi niña, ¿cómo te sientes? Y la niña dijo, ¡guay! Me duele más ahora. Yo terminé dándole una tarjetita y le dije, yo trabajo en la clínica de los americanos, cuando dijo, mira, visítame mañana, que eso tiene que ser alguna infección de orina o algo, porque yo orando no puedo ahora, vamos a resolverlo con la ciencia. No hago milagros, porque tal vez mi carnalidad me va a hacer a mí sentir, wow, Sandy, lo que hiciste hoy fue tremendo. No se trata de mí, mejor que no lo haga. Ahora, lo que yo sí quiero es ser un correcto portador de la gloria de Dios. Que tal vez yo nunca haga milagros y digan, wow, no tuvo éxito como pastor. No, porque el pastor no vino a hacer milagros. El pastor vino a apacentar las ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y el día que muera, mi satisfacción será decirle al Señor, yo no hice grandes señales, pero me preocupé por apacentar las ovejas. Y espero que Él me diga, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, porque tal vez para el mundo fui fracasado, porque no pude sanar multitudes, pero para Dios yo espero haber tenido éxito, por haber llenado la vasija que Él me pidió que llenara. ¿Y tu vasija cómo está? ¿Cómo está tu vasija de la presencia de Dios? ¿Eres tú un portador de la gloria de Dios que puede presentarte delante de Él y decirle, Señor, he aquí lo que yo he hecho por ti? Usted sabe la responsabilidad que tenemos, lo que somos portadores de la gloria de Dios. Eso es como tener un arma de fuego y peor más. Si aquí entra un delincuente y nos ataca todo y ahí hay una persona sentada con un arma de fuego, cuando los delincuentes se vayan, todos vamos a mirar al que tiene el arma de fuego. Pero tú estás armado, o sea, aparentemente tú ya asumiste la responsabilidad de defendernos a todos porque tú estás armado y no hiciste nada. Pero si yo saco el arma me van a disparar. Bueno, porque tú estás armado y ellos vinieron a atacarnos y el único que tiene arma aquí eres tú, el único que tiene con qué defendernos eres tú. Y no hiciste nada. Bueno, porque me podían matar. Bueno, ¿y quién te mandó a tener armas si tú tienes un arma ahí porque se supone que para defenderte? Así mismo es la presencia de Dios en nosotros. El mundo muriendo y los cristianos con la presencia y la gloria de Dios aquí. Hermano, pero se está muriendo. No, pero yo no tengo que ver, pero tú tienes la gloria de Dios, tú tienes la presencia de Dios, algo tú tienes que hacer. Es tu responsabilidad. Y yo no te estoy diciendo tampoco que te engañes, que ahora andes por ahí diciendo, no, porque tengo la gloria de Dios y haciendo cosas, y que porque tengo... No, no es que te engañes. Es que tú seas sincero, la gloria de Dios no es para hacer grandes señales, es para cumplir el propósito. De que el que está llorando, tal vez tú no puedas sanarlo por decirle, mi hermano, estoy contigo, te estoy apoyando, te doy consolación, te doy amor, ¿en qué te puedo ayudar? Tal vez no hago un milagro, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que no puedo salir de aquí, ven a ayudarte a salir. Y darle la mano, yo no tengo que desde arriba decir, por el poder de Greycall, sal de ahí, no tiene que ser milagroso. Si lo que yo puedo hacer es llamar, no hay gente, ayúdenme a sacarlo y lo saco, ya Dios obró a través de nosotros. Pero hagamos algo humanamente posible en el nombre del Señor Jesucristo. Lo importante no es que sea un milagro, es que sea en el nombre de Cristo. Tienes hambre, toma pan en el nombre de Jesús. Estás encarcelado, aquí estoy dándote apoyo en el nombre de Jesús. Estás enfermo, interno, preso, donde quiera que esté, aquí estoy yo en el nombre de Jesús, porque soy un portador de la gloria y me duele lo que le duele al Padre. No se trata de un milagro, porque a veces creemos que tenemos que hacer grandes cosas. Y eso me recuerda al hermano Juango. El hermano Juango le gustaba ser enviado por él mismo a evangelizar. Y él testificaba sus milagros que él hacía. Pero los milagros de él yo no lo entendía. Porque él decía, varón, una vez me fui a predicar por ese barrio peligroso. Y predicando por ese barrio peligroso, varón, yo lleno de la presencia de Dios, ay santo, me salieron 7 perros. Y yo dije, en el nombre de Jesús, y reprendí los perros. Miren, la presencia de Dios era tan grande que de los 7 nada más me mordieron 6. No se trata de señales, ni de que yo hace cosas grandes. No, hermano. Si usted lo que tiene es un pan, dé un pan en el nombre de Jesús.
dé un pan en el nombre de Jesús. Eso es portar la presencia de Dios. Eso es portar la gloria de Dios. Esa es la verdadera gloria de Dios. Eso es lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra también. Estuvo con ellos. Estuvo con ellos, con sus 12 apóstoles. Estemos con los nuestros. Seamos un apoyo espiritual para los nuestros. El discípulo es un portador de la gloria de Dios. Un portador de la gloria de Dios. Y vamos a vivir en su presencia. Inclina tu rostro esta mañana.